noches, queridos hermanos. Nuevamente nos reunimos a través de esta proyección y gracias por sintonizar el canal de nuestra, la plataforma de nuestra congregación en Facebook. Quiero recordarles que la Biblia dice que Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor. Y gracias a que Dios es amor, Él nos brindó la expresión máxima de su amor a través de la persona maravillosa de Jesucristo y todo lo que involucra su persona en tu vida y en mi vida. También el amor de Dios nos dio al Espíritu Santo y todo lo que involucra la presencia de Él en tu vida y en la mía y en la iglesia en general. Y Dios nos dio como expresión de su amor este maravilloso libro, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y yo espero que todo este tiempo que hemos estado en comunión con la Palabra de Dios haya exaltado la Palabra de Dios ante tus ojos, ante tu mente y tu corazón, y haya una profunda gratitud a nuestro Padre por darnos este maravilloso libro. Sin este libro, tú y yo andaríamos en la vida a tientas y a ciegas, a tontas y a locas. No tendríamos la lámpara que alumbra nuestro caminar, nuestro entendimiento. La Biblia nos dice que debemos de estar atentos a este libro como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que vamos a pedirle al Señor su bendición sobre este momento en tu vida y en la mía, para que al terminar la reunión podamos ser edificados tanto tú como yo. Padre, gracias en esta hora por permitirnos reunirnos a través de este medio. Gracias por este adelanto científico y tecnológico. Gracias que hermanos nuestros en diversos lugares del continente, de nuestro país también, se puedan conectar y todos juntos acudir a la fuente de luz, que es tu palabra, a la fuente de agua viva, que es tu palabra, para beber de las aguas frescas de tu revelación. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos y a mí en la exposición. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comentarles que la próxima semana habrá una modalidad. Estaremos transmitiendo solamente en un solo día, que es el día miércoles. Será el día miércoles. Si Cristo no viene, si nuestro Señor no regresa por la iglesia, nos vemos el próximo miércoles, quien así tengan a bien conectarse. Y también vamos a cambiar la hora de 9 a 10 de la noche, lo vamos a hacer de 8 a 9 de la noche. Espero que eso pues sea accesible el horario a tu persona y a tus intereses. Y si es así, pues nos vemos el próximo miércoles, si Cristo no ha venido, a las 8 de la noche. Próximo miércoles, ya no martes ni jueves, próximo miércoles. Bueno, habiendo comentado esto, quiero decirte que nuestro Dios anticipó desde la época de Daniel, que Daniel vivió allá por el año 590 antes de Cristo. O sea, es un tiempo considerable cuando el Señor comenzó a revelar algo que encontramos en la Biblia. Es lo que conocemos como revelación progresiva. Lo que Dios le dijo a Abraham fue siendo ampliado para Isaac, para Jacob, para el resto de la nación. Y se fue ampliando la revelación. El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad. Entonces hay una revelación progresiva. Y desde que comienza la revelación de nuestro Dios en la palabra, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, 3, de ahí se arranca la revelación hasta culminar en Apocalipsis capítulo 22. Tú recuerdas que en el capítulo 1 de Génesis se comienza con la creación del planeta que conocemos.
En el capítulo 20, ahí se nos notifica que desaparece el planeta que conocemos. En el capítulo 21 de Apocalipsis se nos avisa, se nos notifica lo que ya se venía anticipando, de que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que con ese principio de revelación progresiva, el Señor, nuestro Dios, anticipa que en este tiempo, aquí no se dice el tiempo, simplemente se dice qué va a suceder. No se ubica el acontecimiento en la historia, simplemente se dice que algo va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? De acuerdo a la interpretación que Daniel le da a Nabucodonosor en cuanto al significado del sueño que tuvo y de la imagen que vio, él le está diciendo que en la interpretación que de estos pies que están hechos parte de hierro y parte de barro cocido, que estos pies representan un reino que va a surgir. O sea, primero es el reino de Babilonia, de Media y de Persia, de Grecia, de Roma, y después lo que conocemos en el libro de Apocalipsis como la bestia. Aquí no se le da el nombre al gobernante, se habla de un reino nada más. Yo le puse aquí la bestia porque aquí surge como el gobernante mundial, por eso es que yo le puse aquí la bestia. Y el sexto reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo, simbolizado por la piedra que es cortada por una mano. Bueno, entonces Dios nos está hablando de un reino futuro y se dice ahí que estará dividido, no dividido en cuanto a separación, sino que dividido porque habla de 10 reyes simbolizados por los 10 dedos. Habla de 10 reyes. Aquí en Babilonia solamente había un rey. Aquí en Medio y de Persia había un rey. Aquí en Grecia había un rey. En Roma había ¿cómo le llamaban? Un emperador. Entonces aquí también será un rey, nada más que no será un solo reino, sino que habrá 10 reyes que de alguna manera entrarán en una coalición y de esa manera se integra un reino. Por eso habla de que está dividido, pero no en cuanto a separación, sino en lo que te estoy explicando. Y dice que así como el hierro y el barro no se mezclan, no se hacen una sola sustancia, entonces ellos mantendrán cierta identidad nacional, pero están unidos en un mismo propósito. ¿Cuál será el propósito de esta gente, de estos reyes? Pues podemos llegar a deducir a través de lo que posteriormente entendemos en Apocalipsis, que será la consolidación de un gobierno mundial, según lo que podemos encontrar ya en el libro de Apocalipsis y algunos otros datos que vamos a ir compartiendo. El hecho de que esté fusionado el fierro con el barro cocido, nos dice el escritor que ese reino en parte será frágil y en parte será fuerte. Y no sé si recuerdas que te expliqué que el hecho de que en estos pies haya hierro nos da a entender, o podemos entender, que de las naciones, o más bien de las tierras que integraban el gobierno romano, de allí surgirán esos 10 reyes que harán esa coalición, que integrarán un reino. ¿Te recuerdas que el imperio romano llegó a conquistar parte del norte de África, lo que es el Medio Oriente, lo que es Asia Menor y el sur de Europa? Y llegó hasta una parte de Gran Bretaña. Entonces era un amplio imperio, muy grande. Después se dividió
en imperios de Occidente y del Oriente, pero eso ya fue posterior, ¿no? Entonces, de estos lugares en donde Roma estuvo presente como imperio, podemos suponer que de allí surgirán las 10 naciones que integrarán la coalición. La forma, vamos a leerlo, pero la forma en que vamos a ir abordando el tema de la bestia es comenzando de atrás para adelante. No quise enfocarme únicamente en lo que dice Apocalipsis tocante a la bestia en relación a lo que ocurre aquí, sino ver cómo Dios va ampliando, porque es Dios el que va revelando las cosas. Es Dios el que va aquí a Daniel en el sueño le dice una cosa y luego en otro le dice otra cosa y vamos armando el rompecabezas hasta que tenemos una idea más clara de lo que será el reino de la bestia. Y la bestia, disculpe, y la bestia misma. Vamos a buscar entonces Daniel capítulo 2, versículo 40 al 45, dice así, Daniel capítulo 2, versículo 40 al 45, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahí está lo que te explicaba. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, no formarán un solo reino, formarán un reino en base a una coalición, pero cada quien mantiene su propia individualidad como reino. Y versículo 44. Y en los días de estos reyes, o sea, cuando estos reyes estarán aquí, mira nada más, cuando estos reyes estarán aquí gobernando por medio de la bestia, ¿qué es lo que dice? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que el tiempo simplemente se nos dice que este reino estará en actividad, en acción, antes de que venga el reinado de Cristo. Y una vez que viene el reinado de Cristo, Cristo es el que destruye a este reino y todo lo que representa ese reino en cuanto al pasado. Entonces aquí se nos dice en este pasaje que el reino es futuro y concluye diciendo que el reino será destruido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a capítulo 7 de Daniel. Recuerden que vamos de atrás hacia adelante para que vayamos acumulando información. En este caso, Daniel 7 al 8. Dice así. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche,
Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los 10 pies de la estatua aquí están representados por los 10 cuernos de esta bestia que tiene en su cabeza. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a unos de los que asistían y le pregunté la verdad de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra, y después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y aquí estoy leyendo porque llegamos al versículo 20. Asimismo que tenía interés en saber la verdad. ¿Acerca de qué? De los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, en el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es el relato de la visión que tiene el profeta Daniel acerca de los 10 cuernos de la bestia. Y los 10 cuernos entonces es lo equivalente a los 10 dedos de los pies. Y este reino representado por los 10 cuernos más el 11º, que es el cuerno pequeño que derriba a 3, dice aquí claramente que dice aquí, déjenme ver, versículo 24, y los 10 cuernos significan, ¿qué significan? Que de aquel reino, ¿cuál reino? Roma. Roma, parte del norte de África, todo Medio Oriente, Asia Menor y el sur de Europa, incluyendo parte de Inglaterra, de Inglaterra. Entonces, dice, de este reino se levantarán 10 reyes. ¿Dónde estarán ubicados los reyes? A eso sí no sé. Algunos han hablado de lo que sucede en Europa y del surgimiento del mercado común europeo y cosas por el estilo, ¿no? Realmente no lo sabemos. Y todo eso está en el futuro. ¿Qué sucederá? Dios tiene el control de eso. Mucho se ha dicho de esto y del otro, y que aquí, que ciertas naciones, lo mejor es dejarlo en el futuro. Dios sabe qué es lo que va a suceder y tú y yo podemos descansar. Algo que no hice hincapié cuando está en el capítulo 2, el ángel Daniel a Nabucodonosor, acerca de la interpretación, dice, la interpretación del sueño, y dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Esto qué quiere decirnos? Que lo que estamos leyendo en el capítulo 2 de Daniel es verdadero. Y cuando llegamos a Apocalipsis, en 3 ocasiones, el ángel le dice a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, por eso yo te sugiero que no, bueno, esa es mi sugerencia, tú puedes hacer lo que tú gustes, ¿no? Pero que no tiene mucho caso invertir tiempo en averiguar cuáles son los movimientos que Dios está planeando en la historia, cuáles serán las 10 naciones que surgirán y consolidarán este gobierno mundial. Yo puedo tener ciertas ideas, pero eso son ideas, falta que realmente Dios así lo haya dispuesto. Entonces yo te animo mejor a ubicarnos en aquello que te edifica, en aquello que te fortalece, en aquello que desarrolla el carácter de Cristo, en aquello que desarrolla las obras de Cristo en tu vida, en aquello que va avanzando el propósito de Dios en tu vida. Y podemos confiar en que todo lo que estamos leyendo es fiel y verdadero, y a su tiempo se cumplirá. Y a ti y a mí, que somos cristianos, pues realmente eso nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no estaremos acá. Ya no estaremos acá. Es importante recordar que para que arranque la tribulación debe estar construido el templo. Debe estar construido el templo. Lo que nos está diciendo este pasaje de Daniel 7 que hemos leído es que en Daniel capítulo 2 se nos habló de un reino. En el capítulo 7 se nos habla ya de una persona que se le nombra como el cuerno pequeño. Entonces se va ampliando la revelación. Y se nos dice que este cuerno pequeño, tiene ojos como de hombre. Se nos dice que tiene boca que habla grandes cosas,
y que parece más grande que los demás. Se nos dice que hablará palabras contra el Altísimo. Se nos dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se nos dice que se le concede un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso significa 3 años y medio. ¿Te acuerdas que esto se divide en 3 años y medio? Cuando se dice aquí que se le concede tiempo, tiempos y medio tiempo, se está refiriendo a la última parte de la semana 70. En esta primera etapa estará, como vamos a ver ahorita en el siguiente pasaje, habrá un pacto. Habrá un pacto que este cuerno pequeño establecerá con estas personas o estos reyes que integrarán el gobierno mundial. Y el pasaje que leímos termina, diciéndonos que es el Señor el que ejecuta o da la orden para destruir a este cuerno pequeño, y su ruina está ahí presente en lo que acabamos de leer. Entonces, son 2 pasajes que hasta ahorita hemos leído. Vamos a leer capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Entonces, en el Daniel 2, el enfoque está en el reino futuro. En el capítulo 7, el enfoque está en el cuerno pequeño, que derriba a 3 y se levanta sobre ellos, etc. En Daniel 9:27, ya aquí se nos dice en dónde aparecerá, cuál es el tiempo en que aparecerá ese reino. Se van acumulando las verdades reveladas por parte de nuestro Dios. Vamos a Daniel 9:27. Hay un estudio que consideramos que se llamó la semana 70 de Daniel. Si acaso quieres tener un poquito más de datos y no lo oíste, lo puedes buscar ahí en los videos que están guardados en Facebook o en YouTube, o si quieres recordar qué fue lo que se dijo en aquella ocasión. Vamos a leer lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí ya se nos dice, vea por favor, yo creo que tenemos que leer el versículo 26. Leamos el versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe se refiere al general Tito. El pueblo se refiere a Roma, que en el año 70 de la era cristiana destruye Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Entonces, ahí entre el versículo 26 y el versículo 27 se abre un enorme paréntesis que hasta ahorita ha durado unos 2000 y pico de años. Es un paréntesis. La semana 69 terminó con la muerte del Mesías príncipe. Esta semana 70 que está por aparecer en la historia, está separada, cuando menos hasta ahorita, por unos 2000 años, de aquí hasta acá. Entonces Dios está, a través de su palabra, ubicando la aparición del reinado en esta sección de la historia, en la semana 70. Y dice aquí, y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará? Confirmará, creemos entonces que es el cuerno pequeño el que confirmará el pacto. Creemos que es el representante, aquí en estos pasajes, de la bestia. Aquí no se le llama bestia, se le llama bestia en Apocalipsis. Pero ese cuerno pequeño, aquí dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto. Estuve checando el significado de la palabra confirmar y por lo que estuve constatando es que la idea es que este personaje que surge de lo que fue el Imperio Romano, este personaje obligará, forzará a establecer un pacto a esos 10 reyes para formar el gobierno mundial. Entonces, la bestia será un gobernante mundial que tendrá su expresión en esta época, que comienza estableciendo, forzando un pacto aquí, y a la mitad de la semana lo rompe, lo anula, y entonces a él se le dan tiempos y medio tiempo, y durante estos 3 últimos años y medio de los 7 que compone la semana 70, es el tiempo en donde la bestia tendrá su gobierno mundial, porque aquí en este tiempo previo a la segunda parte de la semana 70 hay un pacto y las cosas se llevan a cabo en su gobierno mundial de acuerdo a las condiciones de ese pacto. Pero a la mitad de la semana rompe ese pacto y entonces se proclama como un dictador mundial, porque entonces en el capítulo 13 de Apocalipsis ya lo vemos a él siendo un dictador, en donde aquel que no adore su imagen o lo adore a él o al dragón, y el que no acepte el sello de la bestia será muerto. Entonces ya es un dictador, cosa que no comenzó de esa manera. Así, aquí no comenzó siendo un dictador, se convierte. Y vamos, si nos da tiempo, vamos a llegar a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, en Daniel 9:27, revisándolo, entonces habrá un pacto de por medio aquí en esta época que regirá las relaciones entre los 10 reyes, los 10 dedos o los 10 cuernos. Ese pacto será confirmado por ellos, bueno, porque fueron obligados, si es que es correcta la interpretación de que confirmar significa imponer, y yo creo, esa es una interpretación personal, que el hecho de que la bestia tenga un falso profeta y esa bestia que representa al falso profeta surja de la tierra se identifica con Israel, el mar con las naciones gentiles. Entonces, como ese falso profeta pudiera ser que tenga su origen judío, porque procede de la tierra, y que él convenza a la nación de Israel a entrar en un pacto con este personaje. Y entonces Israel podría estar en ese pacto por algunas razones poderosas que podrían ser, pero la bestia o este cuerno pequeño a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, como se nos anticipa en Daniel 9:27. ¿Por qué hace cesar el sacrificio y la ofrenda? Y piensa cambiar los tiempos y la ley que vimos en el capítulo 7 de Daniel, porque él, como vamos a ver más adelante, quiere ponerse en el templo de Dios, se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor Jesucristo hizo referencia a este evento que te estoy mencionando, porque dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando veáis
la abominación desoladora puesta en el lugar donde no debe de estar, el que le entienda, se está refiriendo el Señor Jesucristo a este hecho, de que este personaje, la intención que tiene o que tendrá al romper el pacto, es ya él proclamarse como Dios. Entonces, vamos a ver. Entonces, este pacto dice que será confirmado con muchos. Yo creo que entonces, esa es mi idea, ¿no? Al estar estudiando, pues vino eso a mi mente. Israel, yo creo que estará, por supuesto, involucrado en el pacto y que él será uno de los reyes o de los cuernos que se derriban. Pero dice que derriba a 3 cuernos. Yo pienso que a lo mejor la bestia, al ir en contra de Israel, habrá otros 2 reyes que se pondrán del lado de Israel, y son a ellos 3 a los que la bestia derriba. ¿Quiénes son los que podían ponerse al lado de Israel? Pues Inglaterra, que formó parte del Imperio Romano, y tal vez Estados Unidos. Pero Estados Unidos no formó parte del Imperio Romano, sí, tienes razón. Pero ¿te has fijado que Donald Trump tiene ascendencia judía? Posiblemente. Bueno, nada más es una idea, ¿no? No estoy diciendo que la aceptes. Simplemente es una idea que al estar estudiando vino y te la comparto. Ya eso es asunto personal, ¿no? Entonces, dice que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. El desolador, dice aquí en el versículo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, aquí en esta época, abominación es todo aquello que es detestable, es aquello que se repudia, es aquello que se rechaza con firmeza. Y muchas abominaciones estará rodeando a este personaje por la muchedumbre de las abominaciones relacionadas con quién, con ese personaje. ¿Sabes qué? Hay alguien, yo una vez leí eso, que creen que el anticristo, que la bestia, no es anticristo, que la bestia será un gay, porque dice en el capítulo 11 de Daniel, que no lo hemos considerado porque sí requiere tiempo, son muchos datos. Ahí se dice que no hará caso del amor de las mujeres. Eso no está diciendo que sea gay, simplemente yo me imagino que puede interpretarse como que tiene tanto que hacer que ni hace caso de las mujeres. Pero esta gente pensó que a lo mejor tendría ese tipo de inclinaciones sexuales. Eso yo no lo sé. Pero por la muchedumbre de las abominaciones, o sea, esas personas generarán actitudes, comportamientos, conductas que son abominables, que son detestables, reprobables, que se repudian con mucha energía. Y a él se le llama el desolador. El desolador es aquel que arrasa con todo. Es aquel que deja a los territorios pero devastados, sin nada que poder rescatarse. Eso habla de un desolador o de una desolación. Y de esta manera, aquí en Daniel capítulo 9, 27, se identifica el carácter del gobernante mundial. Será una persona que causa desolación. Y aquí se nos dice en el versículo al final, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, yo creo que se está refiriendo a la forma en que fue destruido ese cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, este reino en Daniel capítulo 2, aquí cuando lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Determinado por quién? Por Dios. Es Dios quien está revelando todo esto. Y Dios ha determinado poner fin a esta persona y a su reino. Ya hemos visto que es con una piedra que viene y derriba a la imagen, o que es el juez el que decreta su exterminio
de este ser. Bueno, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este ya lo tocamos en otro momento, pero es importante porque recuerden que vamos de atrás hacia adelante. Checamos lo que dice de este personaje en el capítulo 2, lo que se dice en el capítulo 7, lo que se dice en el capítulo 9, lo que se dice aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así: dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí tenemos, quiero destacar, la forma en que describen a este personaje. ¿Se acuerdan que en Daniel 2 únicamente se habla de su reino? En Daniel capítulo 7 se habla del cuerno pequeño, que se engrandece y que derriba a 3. En Daniel capítulo 9 se nos habla de el desolador. Aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 se nos dice, fíjate, se le califica como el hombre de pecado. O sea, tú eres pecador y yo también soy pecador, pero no soy un hombre de pecado, ni tú tampoco. Este ser será la encarnación del propio pecado. Así como Cristo fue hecho pecado por nosotros porque cargó el pecado de la humanidad, este hombre será su naturaleza el pecado. Por eso se dice hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo lo que haga lo conduce a la perdición, y todo lo que haga con las personas, a las personas las conduce a la perdición. Él mismo irá a la perdición, y todas las personas que acepten su gobierno, lo adoren y acepten su marca, irán también a la perdición. Por eso se le llama el hijo de perdición. Él va a la perdición, todo lo que le hace él lo califica para tal cosa, y también a los que le siguen. También se le llama inicuo, aquel inicuo. El inicuo es un hombre impío, es un hombre que no tiene temor de Dios, es un hombre que no cree en Dios, es un hombre que no tiene principios externos a sus propias convicciones. Él es el que decide qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Es un inicuo. Y
las acciones impías que él tiene es que se opone a Dios, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, por un lado, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí están las acciones impías. Ya vimos la descripción de su carácter y ahorita estamos viendo la descripción de las palabras, las acciones impías. Y se acuerdan que les dije la cita del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 24, cuando veáis, mejor lo leo. Mateo 24, 15, porque quiero ser preciso en las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, allá aquí en 2 Tesalonicenses se amplía más la revelación tocante a este personaje. Se va acumulando revelación. ¿Te acuerdas que te hablé de una revelación progresiva? Y entonces ya aquí vemos a este hombre que se opone a Dios, se opone a todo lo que es objeto de culto, y ya nos dice aquí que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Jesucristo no nos dijo eso, no le dijo a sus discípulos. Simplemente cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Aquí ya se nos está revelando, el Espíritu Santo le reveló a Pablo cuáles eran las intenciones. Las intenciones de ¿qué? De que a la mitad de la semana rompe el pacto, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y entonces se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y busca el ser adorado. Así como en Apocalipsis 13, cuando tengamos oportunidad de entrar a eso con minuciosidad, ahí veremos cómo todo esto se complementa. La destrucción, ve por favor en el versículo 8. Dice, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor Jesucristo no tiene que usar ningún arma. Su sola palabra y el resplandor de su presencia hacen que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el cuerno pequeño, el desolador, quede destruido. Y eso es lo que nos dice aquí. Y también vean por favor en el versículo 9, esto no se nos reveló antes, hasta ahora aquí en 2 Tesalonicenses, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. De esto sí nos habla Apocalipsis 13, pero la revelación anterior no nos habla nada de eso. Eso significa lo que te ilustré al principio, que la revelación es progresiva y que poco a poquito se van dando datos y más datos y más datos, hasta que vemos aquí que quien interviene en el surgimiento de ese reino, formado por esos 10 reyes, que tendrán un gobierno mundial, del cual ese gobierno mundial surgirá el dictador mundial, que es la bestia. Aquí se nos dice que es por obra de Satanás. ¿Te acuerdas que cuando el Señor Jesucristo es tentado por el demonio, según Lucas capítulo 4, él le dice que Satanás le dice, a mí me ha sido entregada la potestad de la tierra y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. O sea, sí, Satanás tiene cierta autoridad, pero es una autoridad que viene delegada por Dios. No, Satanás no hace lo que se le pega la gana aquí en la tierra. Él está limitado por la autoridad, el poder y el permiso divino.
Y si el Señor le permite llevar a cabo todo esto, es porque así conviene a los planes de nuestro Dios. ¿Te acuerdas que te he enfatizado que podemos confiar en que cuando vemos el horizonte profético, hacia dónde nos dirigimos hacia el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia, nos dirigimos hacia el surgimiento de la tribulación, nos dirigimos hacia, como humanidad, hacia la segunda venida de Cristo. La humanidad se dirige hacia el establecimiento del reino mesiánico. La humanidad se dirige hacia la última rebelión de la humanidad en contra del gobierno de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, ahí se habla de la última rebelión en contra de Dios, la destrucción de todos ellos, que se envía a Satanás al lago de fuego, la creación, la desaparición de la tierra y los cielos actuales, y el surgimiento, la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Así que nos vamos dirigiendo hacia eso. Entonces tenemos toda la confianza para poder creer que estas palabras son fieles y verdaderas, y que tú puedes ir hoy en la noche y descansar tranquilamente, sabiendo que le perteneces al Creador de los cielos, le perteneces al Padre Celestial, le perteneces al Cordero de Dios, y tu nombre está anotado en el libro del Cordero, y tú puedes descansar, que todas esas cosas que estamos leyendo en ninguna forma alteren tu identidad como hijo de Dios, tu posición como hijo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo y en eso te tienes que gozar. Estas cosas tenemos que conocerlas, porque tú y yo tenemos que ser un pueblo inteligente, que sabemos a dónde vamos, con quién vamos y por qué vamos y qué es lo que va a suceder. Y si en algún momento tienes oportunidad de compartir la razón de la esperanza que hay en ti, tengas fundamentos escriturales para poder orientar a las personas en la verdad que tú y yo hemos creído. Entonces, estábamos checando versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que el surgimiento de este personaje, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el desolador, será por obra satánica. Y lo acompaña con el poder, señales y prodigios. Nada más que todo esto es mentiroso, todo esto es mentira. Todo eso tiene la finalidad de conseguir engañar a las naciones, a los seres humanos, para que adoren al dragón, para que adoren a la bestia, para que finalmente se unan a ellos para ir a luchar contra el Cordero de nuestro Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice aquí en el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto tiene que ser como un clarín de alerta, que suena la trompeta en tu conciencia y tienes que dedicarte a tu Dios. Tienes que vivir una vida recta, porque dice aquí, pero por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué es que hace Dios este juicio? Es un juicio terrible. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A qué tipo de personas hace este juicio Dios? Lo que está en el versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabías tú que cuando tú fuiste evangelizado, el amor de la verdad llegó a tu vida? ¿Quién es el amor? Pues Jesucristo. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesucristo. Cuando tú y yo escuchamos el evangelio, no nos dimos cuenta de eso. Pero el Señor Jesucristo, porque es amor, llevó su verdad a ti, a tu consideración, a tu conciencia, para que tú decidieras si creías o no creías.
si buscabas a Jesucristo o lo rechazabas. El Señor llevó su verdad, el amor de la verdad. La verdad que es Jesucristo, por el amor que te tiene, llevó su verdad a tu conocimiento. Yo recuerdo que hace 51 años, eso sucedió en mi vida. El amor de la verdad llegó a mi conciencia y tocó mi corazón. ¿Y cuál fue mi respuesta? Mi respuesta fue sí. Sí creo. Y sí creo ese día, y sí creí esa década y las siguientes décadas, y ya han sido 51 años de creer, de haber recibido el amor de la verdad. Así que yo espero que tú valores ese maravilloso hecho, que cuando una persona llegó a tu casa o a través de las relaciones personales que tuviste, alguien te habló de Cristo, era Cristo mismo el amor, llevándote su verdad a través de esa persona. Y bendito sea nuestro Señor por el Espíritu Santo, que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces ahora tú y yo podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón, podemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos tener al Padre mismo también con nosotros. Somos la iglesia del Cordero, tenemos un futuro promisorio como nadie más lo tiene en la tierra. Es más, te puedo decir que ni los ángeles con toda la belleza y todos los privilegios que tienen, tendrán el privilegio nuestro de ser la esposa del Cordero y de estar con nuestro Señor Jesucristo y reinando con Él. El apóstol Pablo nos dice que como iglesia vamos a juzgar los ángeles, así que yo te animo a que ese amor de la verdad que te fue llevado cuando aceptaste a Cristo, tú lo mantengas, tú lo atesores como lo más preciado que tienes en la vida. Si descuidas esto, se acaba tu vida. ¿Te acuerdas que te he dicho, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar? Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. Sí, habrá gente que lamentablemente se quede, porque no busca las cosas de arriba, porque no pone su mira en las cosas de arriba, sino que se convierte en un amante del mundo y de las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cualquier persona que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquier hijo de Dios que se hace amigo del mundo, tiene un alma adúltera. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay un adulterio espiritual cuando tú prefieres al mundo y las cosas del mundo y desprecias a Dios. Así que yo te recuerdo, quiero terminar enfatizando este hecho. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios, a través de la persona que te habló, te llevó el amor de la verdad a tu misma presencia allí. ¿Con qué objetivo? De que seas salvo. Si tú rechazas ese amor, bueno, y te complaces en la injusticia, bueno, ya será decisión tuya. Yo te animo a que estas enseñanzas sean motivo de profunda reflexión, motivo para efectuar cambios sustanciales, si es que se requirieran algunos cambios. Así que quiero terminar con una oración. Y te recuerdo que si Cristo no viene, nos podemos ver el domingo a las 11 de la mañana por medio de Facebook. Y el próximo miércoles, si Cristo no viene, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo por este mismo canal. Ojalá que nos puedas acompañar. Vamos a tocar el tema de la bestia, porque ahorita nos quedamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nos falta propiamente lo que tiene que ver con Apocalipsis 13 y lo que dice, no solamente Apocalipsis 13, así que va a haber ahí, hay varios pasajes que tenemos que
que tenemos que considerar para tener el cuadro completo en cuanto a la bestia. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por esta revelación maravillosa de tu palabra. Gracias por la enseñanza de cada una de sus páginas. Necesitamos sabiduría, entendimiento, conocimiento para comprender tu verdad, pero lo que fuimos acumulando en cuanto al conocimiento de tus planes, al permitir que surja ese gobierno mundial como una expresión del juicio que tú tienes en contra de Israel y en contra de las naciones, apareció, Señor, la verdad maravillosa de que aquellos que hemos creído, el amor de la verdad nos fue compartido. Yo te agradezco, Señor, porque a mis hermanos y a mí nos diste esa oportunidad de conocer el amor de la verdad. Tú acercándote a nosotros a través del mensaje de Jesucristo para que pudiésemos ser salvos. Y te doy las gracias, Señor. Gracias por la salvación que mis hermanos tienen y que yo también ostento. Alabado sea tu santo nombre. Bendito seas. Gracias hoy y por la eternidad. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga.